Buenas noches, hermanos. Este es su programa de colores del movimiento Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de Miami. Traído a ustedes por cursillistas y para cursillistas y, ¿por qué no?, para toda esa gente linda que nos escucha afuera, gente que ahora mismo está de regreso de su trabajo o que va hacia su trabajo. También tú, si estás en tu casa, si te estás relajando y has escogido esta emisora, esta bendita emisora de Radio Paz, para escuchar un buen programa, es este. Y no es bueno porque esté yo aquí, es bueno porque te voy a hablar de Dios y Dios es bueno. Dios es muy bueno. Y hoy quiere decirte algo. Hoy quiere revelarse en tu vida, quiere manifestarse en tu vida. Y no por gusto yo estoy aquí y no por gusto tú me estás escuchando. Mi nombre es William Tejeda y en esta noche, como casi siempre, me acompaña Alba Marín, pero no está, se ha ido de viaje, está por su tierra natal, por Colombia, viendo a su madre, a su familia, y me ha tocado estar solo hoy aquí. Así que les pido que oren mucho por mí, porque yo lo voy a estar haciendo. Ya lo he hecho para que el Señor me ayude con este programa, porque realmente sin Él mis palabras son huecas. Mis palabras son un pozo, mis palabras son un precipicio, mis palabras sin su presencia, sin que el Señor se derrame, no son nada. Así que no son nada. Así que yo le pido a ustedes también que Él se manifieste y que Él se haga presente, que ustedes oren por mí para que llegue a sus oídos lo que Él quiere y no lo que quiero yo. Para que cuando yo me confunda, para cuando yo diga cosas mal dichas, ustedes interpreten lo correcto. Ustedes sepan en su corazón que es el Señor quien le está hablando y no William Tejeda. En esta noche vamos a estar hablando de muchas cosas. Vamos a dejar que el Señor fluya, que el Señor nos vaya inspirando y que poquito a poco vayamos manifestándolo a Él, que Él se haga presente. Pero, como siempre hacemos antes de comenzar nuestros programas, vamos a invocar al Espíritu Santo. Vamos a decirle al Señor Espíritu Santo, a esa tercera persona de la Santísima Trinidad, que se haga presente, a ese amor eterno, inmenso, infinito, del amor, ese amor del Padre y del Hijo, que se haga presente. Y vamos a orar tú y yo y decirle al Espíritu Santo, ven aquí y manifiéstate y hazte presente para que este programa sea una comunión entre ustedes, Dios y yo que estoy aquí en estos estudios. Si estás manejando, simplemente dispón tu corazón y tu mente para que junto conmigo reces esta oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor, por este amor que nos das. Gracias porque cuando te invocamos, tú te haces presente, Señor, y derramas en nosotros una paz única, la verdadera paz. Y la verdadera paz porque te hemos aceptado, Señor, con amor. Y a pesar de que somos pecadores, luchamos cada día para alcanzar esa vida eterna que tú nos has prometido. Para mucha gente, hablando de vida eterna, la vida eterna comienza el día que se mueren. Para otros, su concepto de la vida eterna comienza el día en que nacen. Sin embargo, el día en que nosotros nacemos, lo que comienza para nosotros es la inmortalidad. Y digo esto porque la vida sin Dios o la inmortalidad sin Dios no es vida. Es una presencia de sufrir, una presencia de ausencia total de Dios que no nos impide ser felices. Y por tanto, eso, hermanos, no es vida. Vida es cuando estamos en la presencia del Señor. Y para vivir esta vida eterna no tenemos que morirnos. Simplemente tenemos que hacer algo muy, pero muy importante. Sin esto que yo les voy a decir a ustedes, no podemos vivir la vida eterna. Y vamos a hacer algo, mejor que se lo diga la palabra de Dios. Yo no se lo voy a decir. He traído un texto por acá del apóstol San Juan. Así que si te gusta hurgar en la Biblia, debería gustarte, debería ser para ti una tarea de todos los días, buscar en la Biblia, escudriñar las escrituras, porque esta es una, perdón, una de las formas en que el Señor se manifiesta.
en que la palabra de Dios, el Señor nos habla directamente a nosotros. En la oración, nosotros le hablamos a Dios y claro, también Dios nos habla en el corazón. Pero cuando decimos que Dios nos habla en nuestro corazón, muchas veces tenemos que tener cuidado porque muchas veces son nuestros propios deseos y nuestros propios anhelos los que se manifiestan. Vamos a leer del apóstol San Juan, Juan 17, del capítulo 1 al 3. Vamos a leer de este apóstol tan interesante, este teólogo maravilloso que nos presenta la doctrina cristiana de una manera muy hermosa. Dice la palabra de Dios en Juan 17, 1 al 3. Jesús miró al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también Él te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre, para dar vida eterna a todos los que le diste. Y la vida eterna consiste, escuchen esto hermanos, muy importante esta parte, y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Así que de esta manera el apóstol San Juan nos aclara esta duda de cuándo comienza la vida eterna. La vida eterna comienza cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo, aceptamos a Dios como el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, su Hijo, enviado por Él. De tal manera, hermanos, que tú que me estás escuchando, yo sé que ya tú estás viviendo la vida eterna, pero si tú acabas de sintonizar esta emisora accidentalmente porque estás manejando un camión, porque estás en tu carro, o porque eres un security, o porque estás en cualquier lugar, y tú has sintonizado esta emisora, tú acabas de descubrir cómo poder alcanzar, cómo poder vivir desde ahora la vida eterna. Y con eso, claro, el reino de Dios es aceptando a Jesucristo como tu Salvador, como tu único Dios, como el Dios verdadero, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si tú aceptas esto, tu vida eterna ha comenzado hoy. Así que yo te invito a que lo hagas. Y aunque por supuesto el cristianismo requiere muchos más compromisos, este es el primer paso. El primer paso es encontrarte con Jesús. Encontrarte de muchas maneras. No porque no lo hayas conocido en tu vida, es tarde. No importa la edad. Yo conocí a Jesucristo cuando tenía 19 años. En Cuba, todo el mundo sabe la tiranía que se ha vivido ahí por más o por casi 60 años. Y el cristianismo fue duramente atacado en muchas épocas, incluso hasta hoy. Aunque haya un poco de flexibilidad, un poquito que han dejado salir las procesiones, tampoco es que podemos tener una escuela católica, tampoco es que podemos enseñar libremente lo que el Señor nos ha enseñado, nos ha mandado a enseñar. Pero sí, con esta cierta flexibilidad, un día hace más de 25 años, le dije al Señor, le dije a mi madre, bueno, quiero saber qué cosa es esta señal que se hacen en las películas, y es la señal de la cruz. Qué bonito que para mí la señal de la cruz ha sido un signo de evangelización. Sería bonito también ahora que yo te invitara a que tú hicieras la señal de la cruz también en público, cuando sales con tu familia, cuando sales a cenar, cuando estás en el tráfico, cuando ves un accidente, cuando suceden eventos en nuestras vidas que nos pueden impactar de una manera positiva o negativa, como quiera hacer la señal de la cruz, porque Dios, esta señal es lo que nos une al Señor, es la manera en que nos persignamos, nos vestimos con el cuerpo, con la sangre de Cristo, para sentir que el Señor se hace presente en el momento en que lo hacemos. Así que también nos encontramos con el Señor en el camino, no solamente la primera vez. Así que este encuentro tiene que repetirse en nuestras vidas. Muchas veces, como los discípulos de Maús, nos pasa eso. Vamos cabizbajos, vamos tristes y el Señor se nos aparece. Y el Señor se nos manifiesta. Qué bonito que en este episodio de los discípulos de Maús el Señor se les manifiesta cuando parte el pan. De tal manera que nosotros cristianos, nosotros católicos que vamos a la iglesia los domingos, que participamos, todavía tenemos que seguir encontrándonos y reencontrándonos con el Señor. Qué bonito que tú, el cristiano católico, que conoces al Señor, se lo digas a alguien, le digas a alguien como le dijo Juan el Bautista a sus discípulos. Mira, ese es el Cordero de Dios,
el que quita el pecado del mundo. Qué bonito que tú también hagas eso. Qué bonito que cuando pases por frente a una iglesia con un amigo, le digas, mira, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es que el Señor nos mandó a eso, nos invitó a que evangelizáramos y no que fuéramos con un tablet o con una patineta por el mundo entero evangelizando. No, donde tú estás puedes hacerlo. Ideal que fueras un misionero, que salieras, tienes una familia, no puedes hacerlo, tienes que ocuparte de tus cosas, no importa. Pero donde estás, en tu metro cuadrado, como decimos aquí en el movimiento de Cursillos de Cristiandad, en tu metro cuadrado, en tu ambiente, en tu trabajo, tú puedes hablarle a la gente del Señor. Me gustaría, antes de continuar, poder darle algunas noticias de nuestro movimiento, algunos anuncios importantes que para nosotros cursillistas es tan grato pues recibir, especialmente para ti que hace un tiempito no vas por la escuela de formación y te has perdido muchas de las actividades que estamos haciendo. El próximo miércoles 23 vamos a tener una ultra rodaje. Así que los coordinadores de grupo, si alguno me está escuchando en este momento, ayúdanos con eso. Ayúdanos con eso, anúncialo en tu grupo. Recuérdales que vamos a estar juntos este próximo miércoles 23 celebrando una ultra rodaje. También el 18 de diciembre vamos a tener el picnic anual. ¿Te acuerdas que el año pasado lo hicimos en la Hacienda Guadalupe? Pues este año vamos a hacerlo en nuestra casa. Qué gran oportunidad para ti que hace tanto tiempo que no te apareces por acá, que vengas a compartir con tus hermanos. También invita a tus familiares, invita a tus amigos y tráelos porque va a estar buenísimo. Vamos a tener el pulguero, como siempre tenemos todos los años. Vamos a tener los kioscos de comida. Vamos a jugar dominó, nos vamos a tirar fotos, vamos a conversar, vamos a recordar, ya que vamos a estar en los predios de esa hermosa casa Monseñor Agustín Román. Vamos a recordar mucho de las cosas que juntos hemos pasado. Del huracán Andrew, cuando rompió la casa, cómo la arreglamos, cómo cada uno dio su aporte y esa casa volvió a ser hermosa, incluso más hermosa que antes. Cómo hicimos el patio de Jacob, de la plaza de Jacob. Vamos a hablar de todas esas cosas. Ven por aquí y vamos a compartir del Señor. Porque si cuando dos o más están hablando, el Señor se hace presente. Imagínense ustedes, señores, en este movimiento bendito de Cursillos de Cristiandad, que nuestro queridísimo y hermano y siempre recordado Eduardo Bonín fundó con tanto amor y con tanto cariño. Cómo Eduardo se dejó abrazar, se dejó inspirar por el Espíritu Santo para crear este movimiento, para ofrecérnoslos a nosotros y dejarlo como legado para que hoy tú y yo podamos reunirnos y podamos hablar del Señor, para que tú y yo nos formemos en las escuelas de rollo, en las escuelas de técnica y podamos salir después al mundo preparados para hablarle a la gente del amor de Dios, de hablarle a la gente sobre lo que ha hecho Jesucristo en nuestras vidas. Así que te lo vuelvo a recordar, el 18 de diciembre va a ser el picnic en nuestra casa. Nuestra casa, para los que no saben, porque puedes venir aunque no seas cursillista, pasa por acá y vamos a enseñarte la casa, vamos a decirte qué cosa es vivir un cursillo. Nuestra casa está en el 16250 Southwest de la 112 Avenida. 16250 Southwest de la 112 Avenida y el zip code es el 33157. Así que te esperamos por acá. Siguiendo un poquito la idea que traíamos desde el inicio del programa, que era este encuentro con Jesús, esta necesidad del hombre de encontrarse con Dios y especialmente comenzar a disfrutar del reino de Dios y de la vida eterna a partir de que, como dice el apóstol San Juan, aceptamos a Dios como el único Dios verdadero y a Jesucristo, su único Hijo. Qué importante reconocer que este encuentro en todos nosotros sucede en condiciones diferentes, en tiempo, en lugar, en circunstancias de nuestras vidas. Muchas veces sucede en momentos trágicos de nuestras vidas, otras veces sucede en momentos de mucha alegría. Lo que sí hay algo muy importante y que debemos saber es que tenemos que tener cuidado con las tentaciones, porque las tentaciones ocurren sobre todo en nuestras vidas cuando no tenemos nada o cuando lo tenemos todo. Así que tenemos que tener cuidado por lo menos con estos dos puntos en nuestras vidas y revisarnos
cuando algo raro está pasando. Si estamos sobreabundantes económicamente, si estamos cómodos en un trabajo, si nuestra relación matrimonial todo marcha de maravilla, que es lo que todo el mundo desea y lo que todo el mundo espera, pero sentimos que algo está ocurriendo en nuestra fe, es que tenemos que evitar estas tentaciones. Estamos siendo probados, estamos siendo tentados y debemos evitar esto. Vamos a tratar de en estos momentos de nuestras vidas estar atentos y no porque estamos bien económicamente o sentimental o emocionalmente en nuestras vidas, vamos a abandonar la oración. Mantengamos la oración como nuestra comunicación más directa, más rápida y más eficiente con Dios. Es comunicarnos con Él a través de la oración. Quizás en estos momentos te estás acordando de cuando te encontraste con Jesús, cuando te encontraste con Dios. Quizás hace 50 años, quizás hace 60, quizás fue el año pasado, quizás fue el mes pasado. Pero quizás también el Señor te ha pasado por al lado y no te has dado cuenta. No te has dado cuenta que te está llamando, que te está diciendo, ven, quiero encontrarme contigo, quiero entrar a tu corazón, quiero habitar en tu corazón y amarte para siempre, porque quiero para ti, porque eres mi hijo, mi hija, la vida eterna. Solamente tienes que aceptarme, porque aceptar a Dios es aceptar la más ligera de las cargas. Y es la más ligera de las cargas simplemente porque Jesús carga con las tuyas. Así que en este encuentro con el Señor vamos a dejarnos transformar. Vamos a dejar que el Señor entre en nuestras vidas y nos transforme. Porque podemos saber teóricamente mucho de la palabra de Dios. Podemos saber mucho de Dios. Pero si el Señor no nos ha transformado, si el Señor no ha cambiado nuestras vidas, si nosotros no hemos dejado que el Señor entre verdaderamente, gobierne, sea el Rey, la luz de nuestras vidas, no vamos nunca a cambiar. Podemos aprender, podemos, pero si no cambiamos, nada va a suceder, ni siquiera, no solamente dentro de nosotros, sino alrededor de nosotros. Mucho cuidado, hermanos míos, con estos pecados de la rutina, el pecado de la rutina, el pecado de que voy a misa los domingos, punto, sigo siendo el mismo, sigo hablando de mi vecino, sigo hablando de mi hermano en la parroquia o en el mismo cursillo. Vamos a parar eso, vamos a crecer un poquito en el amor de Dios. No importa cuántos años han pasado, no importa que todos los días leamos la palabra de Dios y oremos profundamente, que hay que hacerlo, pero hay que dejarse transformar por esa palabra de Dios, hay que dejarse transformar por la oración, en ese momento en la oración en que hacemos silencio y nos dejamos contestar, nos dejamos transformar por Dios. Dice Pablo en los Corintios, dice Pablo, ¿no saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? Hermano, esto lo está diciendo, esto es palabra de Dios, esto lo está diciendo Pablo porque Pablo conocía también nuestra naturaleza, porque él fue injusto y un día dejó de ser injusto, porque tú, hermano, un día fuiste injusto y tú también, como yo, estoy luchando por ser cada vez mejor persona en Cristo, no mejor persona filantrópicamente hablando, sino mejor persona dejándome transformar por el amor de Dios para que pueda ser yo un espejo, para que pueda ser yo imagen de Cristo, imagen de Dios en la vida de los demás. Entiendo que es un gran reto, pero se puede transmitir a Dios a través de nuestras actitudes. Nuestra naturaleza pecadora, hermano, siempre va a ser un obstáculo en nuestras vidas. El pecado es algo que no podemos evitar. La tentación es algo que no podemos evitar. El pecado podemos luchar contra él, podemos tratar de superarlo en muchas ocasiones, en otras no. En otras simplemente es nuestra propia naturaleza la que se manifiesta porque hemos desobedecido a Dios y hemos nacido con esta inclinación al pecado que solamente con la oración, con la lectura de la palabra de Dios y viviendo activamente y sinceramente, por supuesto, de los sacramentos, vamos a lograr luchar contra ese pecado. Mira, cuando te sientas como desanimado en la fe,
intenta, es que esto significa que el demonio o que los demonios intentan sacarte del propósito que Dios tiene para ti. Si tú notas que huyes de la oración, de la misa, eso es lo que está pasando, hermano. Está pasando que alguien, un enemigo espiritual tuyo, está muy cerca de ti y está tratando de sacarte de tu camino, está tratando de sacarte del propósito de felicidad que Dios tiene para ti. Si tú sientes que te alejas de tus amistades santas, de esas amistades que has conocido a través de tu vida en la iglesia, a través de tu vida, incluso fuera de la iglesia, pero esas amistades que siempre te han aconsejado bien, que siempre han sido para ti un buen ejemplo. Si tú sientes que te alejas de esas personas, algo está pasando. Si tú sientes que tienes deseo de dejarlo todo, la iglesia, la familia, si tú sientes que estás cansado todo, hermano, estás sufriendo un ataque espiritual y necesitas salir de ahí corriendo. Dice el apóstol Santiago, sométanse a Dios, resistan al demonio y él se alejará de ustedes. Hermanos, y en el pasado sufrí de ataques de pánico. Fueron diferentes episodios en un periodo de 1 o 2 meses. Episodios muy tristes en mi vida porque me sentía terriblemente. Hermanos, yo aprendí que cuando vienen estos episodios de soledad, de deseo de dejarlo todo, y me pongo a rezar el Padre Nuestro, tan solo el Padre Nuestro, tan solo cantando una alabanza, tan solo invocando el nombre de Dios, mencionando a nuestra Madre, la Virgen, los demonios se van porque no soportan escuchar estas manifestaciones de amor que brotan de nuestro corazón hacia Dios. No lo soportan. Así que cuando te sientas atribulado, cuando te sientas que en el camino te estás cayendo, abre tu corazón a Dios, alaba a Dios. Y sabes que si no te sale del corazón, que te salga de la conciencia. Si estás viviendo en una noche oscura, que salga de tu intelecto el deseo de alabar a Dios. Porque tu intelecto te va a recordar lo que Dios un día hizo por ti. Tu intelecto te va a recordar que de dónde un día Dios te sacó. Vamos a ir una breve pausa para unos anuncios de la emisora. Cuando regresemos vamos a seguir con este tema, ya que hemos ido cayendo aquí poco a poco en este tema de cómo nos encontramos con el Señor, cómo el Señor nos transforma. Cuando regresemos continuamos con esto. No te vayas, este es tu programa del Movimiento de Cursillo de Cristiandad, el programa de colores. No te vayas que ya regresamos. Gracias hermanos por esperar. Para ti que acabas de sintonizar, este es su programa de colores del Movimiento Cursillos de Cristiandad de aquí, de la Arquidiócesis de Miami, la Ciudad del Sol, esta hermosa ciudad donde el Señor se derrama todos los días. En el segmento anterior habíamos estado hablando de cómo nos encontramos con el Señor, cómo yo me encontré con Él a los 19 años y cómo tú quizás te encontraste con Él desde muy pequeño o desde muy pequeña en una escuelita de monjas o a través de tu abuelita, de tus padres, de esos seres queridos que cuando nos aman de verdad, pues nos hablan de Dios y no se olvidan, no nos dejan solos de la mano por este mundo, porque esos que nos aman saben que lo más importante en la vida de un ser humano es Dios. Antes de irnos a la pausa, mencionábamos un versículo del apóstol Santiago donde decía, sométanse al Señor, sométanse a Él y resistan al demonio. En definitiva, resístanlo y Él se alejará de ustedes. Esto, dicho así, pues a veces parece un poco difícil. O si no nos ponemos a analizar un poquito y decimos, bueno, ¿cómo hago esto, no? ¿Cómo yo me alejo de Él? ¿Cómo yo me puedo someter al Señor? Yo te puedo dar algunas pistas, algunos consejos, como por ejemplo, recuerda siempre, te lo decía en el segmento anterior, lo que Dios hizo por ti. Recuerda de dónde te sacó. Recuerda que siempre el Señor lucha por ti. Lucha también tú por Él. Sé perseverante en la oración. También lo dijimos en el segmento anterior. Es tan importante esa comunicación nuestra con Dios. Un tiempo de oración. Búscatelo, háztelo en tu casa. Pon una mesita, una Biblia,
una Biblia, una virgen, una cruz. Crea un ambiente donde tú puedas orar. Créalo, porque si fuiste, hermano, creado a imagen y semejanza de Dios, pues es en eso también, en que podemos ser creadores, en que podemos crear espacios. Y crear significa hacer algo donde no existía. Y tú, hermano mío, hermana mía, puedes hacerlo. Otra cosa que puedes hacer también para luchar contra estas tentaciones es no dejar jamás los lugares poderosos. ¿Cuáles son los lugares poderosos? Tu iglesia, tu familia. Esas son las cosas poderosas. No dejes nunca eso. Siempre el tiempo para tu familia, el tiempo para la iglesia, el tiempo para Dios es privilegiado. No lo cambies, no lo negocies por nada. Otra cosa que puedes hacer, asóciate a personas que piensan como tú. Eso en nuestro movimiento se hace y se dice constantemente, los grupos de amistad. Convierte tu vida, rodea tu vida de un grupo de amistad. Puedes hacerlo llamando, levanta el teléfono cuando se acabe este programa y llama a esos amigos que hace rato no ves o que ves y no has pensado en que juntos pueden tener un grupo de amistad, y hazlo porque esos amigos tuyos piensan como tú. Esos amigos tuyos están en sintonía contigo y tú con ellos. Y qué lindo que puedas compartir tus experiencias de tu vida diaria con amigos. Qué lindo que te puedas ir a un restaurante, a un cine, a una playa con tus amigos. Esos amigos que piensan como tú. Y no esos amigos, hermanos, que muchas veces están haciendo cosas que no nos gustan, que no son compatibles con nuestra manera de pensar, pero forman parte importante de nuestras vidas y compartimos con ellos. Lo que pasa con estos amigos muchas veces es que nosotros nos cohibimos de ser nosotros mismos y no les queremos hablar de Dios, de esto que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que rodéate, hermano, de gente que piensa y siente como tú. Mantente conectado a los sacramentos. Si hace tiempo que no has ido al sacramento de la confesión, ve porque se hacen milagros allí. Recuerda siempre que no te está perdonando el sacerdote, te está perdonando Dios. Recuerda que el oído de Dios se abre para ti. Recibe este sacramento que santifica, que te hace grande espiritualmente. Si hace tiempo que no vas a recibir la Eucaristía, confiésate, hermano, confiésate y ve a participar, porque Cristo se ha hecho pan y se ha hecho vino para ti, para que espiritualmente te alimentes. Si te sientes ahora mismo atribulado y triste, ya sabes por qué. La razón es que no te estás alimentando adecuadamente del Señor, de la Eucaristía, de la palabra de Dios, de la oración. Y claro, no confundamos esto con padecimientos biológicos en nuestras vidas, cosas que nos hacen sentir mal y que requieren de medicamentos. Estamos hablando espiritualmente. Me viene a la mente ahora esta chica, Chiara Lucy Badano. Es una beata italiana, una joven que nació en 1971. Ya en otras ocasiones hemos hablado mucho de ella en otros programas, pero siempre me viene a la mente por qué esta niña de 16 años, cuando se entera, cuando le dan la noticia de que tiene cáncer óseo, que tiene cáncer en los huesos, y el que más o menos tiene una idea de lo que es un dolor de espalda, lo que es un dolor en la cervical, sabe que es terrible. Imagínense cáncer, imagínense esta terrible enfermedad. Pues cuando esta niña se entera, la frase de ella fue, la primera cosa que dijo después de reflexionar fue: si tú lo quieres, Jesús, yo también lo quiero. Que hoy tengamos nosotros el valor de decirle al Señor: si tú lo quieres, Señor, yo también lo quiero. Pero no dejes que tu espíritu se marchite por ninguna enfermedad. Esta Chiara Badano, cuando llegaron los momentos más críticos de su enfermedad, se negó a utilizar morfina porque decía que con la morfina
que claramente le aliviaba el dolor, también perdía la lucidez y no podía amar y no podía hablar con Jesús como ella quería. Así que es por eso, hermanos, que los santos son ejemplos para nuestras vidas, porque ningún santo que yo conozca ha llegado a la santidad de una manera fácil y sencilla. Ningún santo ha llegado a la santidad por la avenida ancha. Todos han llegado, hermanos míos, por la avenida estrecha. Y a eso estamos llamados también nosotros, a amarrarnos el cinturón de Cristo y a seguirlo, a escalar la cruz, a abrazar la cruz y cargarla, porque es lo que nos santifica, es lo que nos ayuda a seguir en este camino, en este mundo. Padre, no te pido que los saques de este mundo, ellos son de este mundo, pero protégelos. Y nosotros estamos, hermanos, protegidos por el Señor. Todo lo que tienes que hacer es creértelo, hacer de tu vida un cristianismo real. El pecado va directamente en contra del plan de felicidad que Dios tiene para nosotros, en todas sus formas, hermanos, de pensamiento, de omisión, de acción. Va en contra del plan de felicidad que Dios tiene planeado para nosotros. San Juan Pablo II dijo en una ocasión: el pecado es un acto suicida. El pecado, hermanos, y esto lo digo yo, es tomarnos nosotros mismos el veneno. Así que dejemos esta actitud y les recuerdo, hermanos, a ti que me escuchas, los pecados, los pequeños pecados. Esos pequeños pecados son los que nos van marchitando el espíritu, son los que nos van haciendo creer que todo es relativo. Y el relativismo, hermano, es primo del liberalismo de este mundo actual, que está dirigido directamente por el demonio y que le dice y le hace creer a las personas de que todo es relativo. Voy a pecar este pecadito pequeño porque eso es relativo. Voy a creer en aquello porque es relativo. Voy a dejar y voy a aceptar los matrimonios homosexuales porque eso es relativo. Voy a permitir que las niñas y los niños entren al mismo baño porque eso es relativo. Es desde el ángulo en que lo veas. No, no es así. Tenemos una moral cristiana que tenemos que mantener firmes. Y la mantenemos firmes dándonos cuenta de que todo no es relativo. Y que el relativismo es el pecado en acción. Tengamos mucho cuidado con eso para que podamos seguir caminando en este llamado que el Señor nos ha hecho. Una de las cosas más difíciles en este llamado que el Señor nos hace es ver a Jesús en nosotros, en los demás. Estamos viviendo en estos momentos, ahora recientemente, con estas elecciones en este país, pues hemos visto bastante discordia, bastante separación entre vecinos, entre familiares, entre hermanos. Unos votaron por un candidato, otros votaron por otro. Sin embargo, a pesar de estas pasiones que son perfectamente comprensibles, y yo soy uno de estos apasionados, y yo participé desde mi espacio en esta sociedad, participé civilmente de estas elecciones, opinando, también decidiendo por quién votaba, y también sentí esa pasión en algún momento, o en muchos momentos, y me hice un llamado, y le hago un llamado a ustedes, una invitación, a que veamos a esos hermanos que no piensan como nosotros, los veamos como Cristo, los veamos como Cristo. Incluso quisiera ir un poquito más allá, quisiera ir a esas personas que no nos aman, a esas personas que nos odian, a esas personas que incluso quieren destruir esta hermosa nación. Tenemos que ver a Cristo en ellos, porque en ellos también hay un espacio para que el Señor habite, un espacio oprimido, un espacio envenenado, un espacio herido mortalmente por el pecado, pero un espacio donde si alcanza la sanación, cabe perfectamente nuestro Señor Jesucristo. Incluso pudiera hasta manifestarse mucho más grande que en cualquiera de nosotros, porque dice la palabra de Dios, donde hubo pecado, sobreabundó la gracia. Y si aquellos
que pretenden llegar al cielo y no encontrarse con grandes pecadores como el apóstol San Pablo, estamos perdidos. Tenemos que aceptar el perdón. Pablo se convirtió. Pablo de perseguidor se convirtió en perseguido. Y no solamente en perseguido, sino en predicador. Es el gran teólogo que nos explicó la doctrina cristiana, el gran testigo de las primeras comunidades, el hombre que vio hasta nuestros días, el hombre que supo ver los problemas dentro de las comunidades, supo ver la manifestación mezquina y pecaminosa del hombre desde los inicios y supo darles herramientas que llegaron hasta nuestros días. Y por eso es que nosotros estamos llamados a ver a Jesús en los demás. Pero sobre todo, hermanos, ¿saben por qué? Porque Cristo desde la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando Jesús decía estas maravillosas y extraordinarias palabras, no lo decía por Pedro, que lo había perdonado, no lo decía por Santiago, que había salido corriendo, o por ninguno de ellos, o por Judas, lo decía por todos, lo decía por aquel romano que encajó el primer clavo, el que encajó, el que clavó el segundo, el que le dio a probar vinagre, el que le atravesó por todos, hermanos, por todos. El Señor estaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy el Señor nos está invitando a que hagamos eso mismo, a que veamos su rostro en los demás. ¿Y cómo puedo hacer esto? Pues, hermanos, de una manera muy sencilla. Tenemos que treparnos a la cruz, porque Cristo lo dijo mirando a la humanidad desde otro nivel. Y ahí estamos llamados también nosotros a ver a la humanidad desde el nivel de la cruz. El Señor no ha venido a traernos abundancias materiales. Hay por ahí muchos predicadores que hablan sobre un evangelio, el evangelio de la abundancia. No, hermanos, el Señor nos ha venido a enseñar a compartir lo que tenemos. Si nos ha dado riquezas, bendito sea Dios, hay que compartirla, hay que ponerla en la mano de aquel que no tiene. Hay que ver a la humanidad, hermanos, desde la cruz. Me gustaría mucho leerles un fragmento de la carta de los Efesios. Efesios 3, 16 a 19. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza le dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu Santo, que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido, pues, que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Esto es, hermano, palabra de Dios. Así que fíjense lo que pide Pablo. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza le dé a ustedes. Hermano, la riqueza de Dios no es oro ni plata. La riqueza de Dios no es un carro último modelo. La riqueza de Dios es el amor, la comprensión, la misericordia, el perdón, el abrazar a los afligidos. Así que a esto estamos llamados nosotros a hacer. Ahora que hemos leído este fragmento de la Biblia y que el Señor nos ha hablado, vamos a desmenuzar un poquitico esto, ¿verdad? Dice Pablo que pide que nos dé a nosotros de su riqueza, de la riqueza de Dios. Dice a ustedes. Pablo está viendo en esas personas la necesidad de ser colmados, de ser llenados de las riquezas de Dios. Dice también el fragmento que Cristo viva en sus corazones. Si Cristo vive en sus corazones, tú no vas a maldecir, tú no vas a desearle mal a nadie, tú no vas a vivir en riqueza y tu vecino en pobreza. Por eso es que Pablo quiere que Cristo viva en sus corazones, porque dice la palabra de Dios que Jesús pasó haciendo el bien y nosotros estamos llamados también a pasar haciendo el bien por cuanta persona pase por nuestras vidas. Dice también Pablo que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. ¿Qué pasa si el amor es el fundamento de sus vidas, de nuestras vidas, hermanos?
entonces podremos ver a Jesús en las demás personas. Y qué maravilloso que hoy podamos ver eso, que hoy, que quizás estoy disgustado con mi esposo, con mi esposa, pueda ver a Cristo ahí, pueda decirle, perdóname, amor, no importa si yo o tú tenemos la culpa, yo te pido perdón por haber propiciado este error, este bache, este nudo en nuestra relación. Qué lindo que levantes el teléfono ahora y llames a ese amigo, a esa amiga que hoy tú heriste o que heriste ayer o que heriste hace años y todavía esa relación no se ha sanado. Fíjate qué hermoso lo que quiere Pablo. Dice Pablo que se llenen de la plenitud total de Dios. Así que hermanos, no pierdas esta oportunidad. Abre tu corazón y llénate de la plenitud total de Dios. Entonces, mis hermanos, esto significa que si nos llenamos de la plenitud total de Dios, seremos como Cristo. Y si somos como Cristo, vamos a decir también como Él. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando tengamos la capacidad de decir esto, es porque ya estamos viendo a Cristo en los demás. Y si tú crees que esto es difícil, pídeselo a Dios. San Agustín decía, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Así que con esta fórmula que San Agustín nos ha dejado, vamos a hacerlo con el Señor. Señor, ¿tú quieres que yo ame a los demás? Enséñame, dime cómo hacerlo. Ven a vivir en mi vida, habita en mi corazón. Ah, claro, hermano, hermana, pero tú tienes que aceptarlo, tú tienes que aceptar la voluntad de Dios. Tú tienes que dejar de hacer tu voluntad, de hablar de Dios y hacer las cosas que hacen la gente de este mundo. Vamos a parar de hacer eso. ¿Qué vamos a pedirle al Señor en esta noche, hermanitos? Pidámosles con insistencia que nos muestre su rostro en el rostro de los demás. Sé que es difícil, pero el rostro de Dios no solamente está en los pequeños, en los afligidos, en los desvalidos, que claro que ahí es donde está, donde se puede ver, ahí es donde está manifestado el rostro de Dios. Pero también el rostro de Dios está, hermanos, en esos que todavía están esperando a conocerlo. En ellos hay un Cristo oprimido, un Cristo esperando a ser desanudado, desenredado de esa madeja de pecado y de incomprensión. Te pregunto a ti y te invito a que te preguntes tú, ¿a qué te ha llamado Dios? Primero, y te diré esto con la certeza de no equivocarme porque lo han dicho santos, no lo he dicho yo. El primer llamado que Dios nos hace es al amor. Así que vamos a responder a ese amor. En ocasiones el Señor te llama de una manera muy amorosa, muy cariñosa, como llamó a la Virgen y la Virgen aceptó su voluntad. Que no es fácil aceptar la voluntad, especialmente la que estaba enfrentando esta pequeña joven en una sociedad tan, pero tan difícil. Incluso hoy en nuestros días sería muy difícil para cualquier joven decirle a su novio, he aceptado quedar encinta del Espíritu Santo. Pero, perdón, no fue un llamado quizás un poquito más severo como fue el llamado de Pablo. Te diría que a Pablo no fue llamado, Pablo fue escogido, fue llevado y fue inspirado para que fuera, para que lo hiciera. Vete a ver a Ananías, te tumbo de tus pies, te tumbo del caballo. La Biblia no dice si Pablo iba en un caballo o no, se supone, porque con ciudadano romano y perseguidor de los cristianos no lo estaría haciendo a pie. Así que Pablo lo aceptó también. Puede ser que tú estés ahora en una enfermedad y el Señor te está llamando. Pablo se quedó ciego y en esa condición aceptó. ¿Qué quieres que haga? El Señor le dijo, ve a ver a Ananías. ¿Quién es Ananías, hermanos? Ananías, aquel hombre que estaba en Damasco, para nosotros representa a la iglesia. Así que si hoy tú de alguna manera estás siendo llamado para seguir al Señor, ve a verlo a la iglesia. Busca el consejo espiritual. Acércate a la parroquia porque el Señor te está llamando. Si eres de los que está en el banco calentándolo muy comodito los fines de semana, los domingos, no, Señor. Usted está llamado a hacer mucho. Mientras le quede
un aliento de vida, estamos llamados a ser testigos vivos y sencillos y amorosos del Señor. Así que responde a este llamado. Y si ya estás haciendo algo, si ya estás comprometido, no te desanimes. Anímate porque el Señor está contigo. Quiero despedirme deseándoles una feliz noche. Ya se aproxima el Día de Acción de Gracias. Que Dios te bendiga, que en este día puedas reunirte con tus familiares, con tus amigos. Y si es el caso que estás solito o solita, dale también gracias a Dios, porque muchas veces Jesús estuvo solo. Y mientras Jesús estuvo solo, oró. Así que ese día no te olvides de darle gracias a Dios por la vida que te ha dado, por el espacio y el lugar donde te ha puesto. Si eres una persona que estás bien económicamente, pues felicidades, dale gracias a Dios por eso. Pero si eres una persona que eres pobre, que estás enfermo y que estás en un hospital o en una cárcel, dale gracias a Dios porque el Señor tiene un propósito para ahí, donde te ha plantado, florece. Que Dios te bendiga y de colores.